Muy buenos días, Dios bendiga grandemente a todos sus hijos que se han reunido en este lugar para estudiar su palabra. Amén. Gracias le damos por darnos el privilegio y la oportunidad de adorarle, de alabarle, de poder tener esta guía perfecta que nos fortalece y nos anima. Estamos en nuestra serie de lecciones, grandes preguntas en la Biblia, haciéndonos una pregunta muy relevante, una pregunta que debe hacerse el cristiano cada día de su caminar en la fe. ¿Cuál es esta pregunta? A ver, abrimos participación. ¿Cuál es la pregunta que estamos considerando desde la semana pasada? Amén. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Otra hermana que nos diga en qué, bueno, ya la hermana dijo en qué libro, ¿no? En el libro de Hebreos. ¿Cuál era la situación? ¿Cuál era la situación que estaban viviendo los hebreos? Una hermana, por favor. ¿Cuál era la situación que estaban viviendo los cristianos hebreos por lo cual el autor les dirige esta epístola? Principalmente, ¿qué estaba pasando con ellos? Estaba dirigida a cristianos que querían volver a las prácticas del antiguo pacto, al cristianismo judío y judaísmo, que eran las religiones aceptadas por las autoridades. Amén. Estaban siendo perseguidos, sus familiares, sus amistades, estaban teniendo problemas en varios frentes al mismo tiempo, y lo más fácil en una situación en la que te llevan al límite, humanamente hablando, es volverse atrás, dejar de practicar esa religión que es, entre comillas, la que te está trayendo todos estos problemas, y volver a aquella que sí era autorizada en el ámbito legal y que por lo tanto, pues, tanto tus familiares que están todavía en esa religión, tus amistades que todavía están en esa religión, te van a tratar mejor y las autoridades pues no te van a perseguir. En este contexto él está advirtiendo a los hermanos y nos advierte a todos que si por encontrar pruebas y dificultades, si por ser desafiados por incluso lo que es la vida cristiana en sí, todo lo que ella involucra, nos volvemos atrás, estamos cometiendo un gravísimo error. En el caso de ellos, un error de volver a una religión o una práctica religiosa que ya no estaba autorizada por Dios, ya no podía traerles perdón, no les podía traer salvación, no les podía dar la entrada al cielo, porque la salvación únicamente está en Cristo. Y la salvación, esa sangre que perdona o que nos trae el perdón, está en su nuevo pacto. ¿Recuerdan cuando instituyó la cena? Dijo, esta es la sangre del nuevo pacto. Entonces, esa sangre no va a representar para las personas que vuelven al antiguo pacto salvación. Los que vivieron bajo el antiguo pacto, cuando estuvo vigente, por supuesto que sí. Hebreos 11 dice que ellos no fueron perfeccionados aparte de nosotros. Pero si una persona ya en vigencia del Nuevo Testamento quiere ir atrás, eso no lo va a considerar Dios como justicia o fidelidad. Al contrario, en Gálatas 5:4 dice que aquellos que intentan justificarse mediante la ley de Moisés, ¿qué pasa con ellos? De Cristo se han desligado, de la gracia han caído. En nuestro texto específicamente no dice desligar, no dice caer. ¿Cuál es el término que utiliza el autor de Hebreos que estábamos analizando la semana pasada? ¿Cuál es el término? Deslizar. Muchas gracias, hermano. Deslizar. Y hablábamos de varias aplicaciones, significados que tiene la palabra y sus aplicaciones, pero principalmente estábamos tomando la de un barco que va a la deriva. La necesidad de prestar atención. Prestar atención, hermanos, no es lo que les agradezco que ya estamos haciendo ahora mismo, que es mirar acá al frente, ir escuchando físicamente, escuchando el tema, mirando acá por si acaso hay un cambio en las diapositivas. Eso es solo la primera fase de prestar atención. Prestar atención es que verdaderamente el seminario que nuestro hermano ha traído, las clases que se están dando, los sermones que se están dando, estén impactando nuestra vida al punto de que nuestros familiares digan, pero
pero si tú ibas en esta dirección ahora, ¿por qué cambiaste tan radicalmente? Bueno, he cambiado porque este era mi camino y ahora estoy tomando el camino del Señor. Porque la razón por la cual yo estoy en el reino de Cristo es para que Cristo gobierne sobre mí en todo, en mis decisiones, en mis sentimientos, en mi trabajo, en mis estudios, en mi relación familiar, en mi matrimonio. Él debe gobernar en todo. Entonces ahora yo estoy haciendo este giro, estoy haciendo este cambio que está siendo evidente para todos ustedes, que les sorprende y que no ha sido fácil para mí, pero es que yo no quiero perder lo que Cristo me ha dado. ¿Qué me ha dado Cristo? Me ha dado una gran salvación. Una salvación, dice el autor, tan grande. Porque sí, podemos ser rescatados de un accidente de tráfico, podemos ser rescatados de una situación financiera, podemos ser rescatados de muchas maneras. Pero la manera o de lo que nos ha rescatado Cristo y la sangre preciosa que logró ese rescate no es comparable con ningún rescate ni ninguna otra salvación en nuestras vidas. La necesidad de prestar atención cercana, una atención al pie de la letra, como diríamos, al mensaje de la cruz, se enfatiza mucho en la palabra. Si vamos a 1 Corintios, capítulo 1, y leemos en voz alta y de manera clara los versículos 18 al 21, 1 Corintios capítulo 1, 18 al 21. Acerca de esta palabra el apóstol Pablo dice, 1 Corintios 1, 18 al 21. Amén. Es locura para aquellos que no la entienden. Es tontería, es mentira, es leyenda o mitos. Para nosotros es el poder de Dios para salvación. La palabra de la cruz es una palabra de la cual nosotros no nos podemos deslizar, no nos podemos despegar, no nos podemos apartar, porque estaríamos perdiendo entonces sí la salvación y estaríamos en la misma condición de estas personas de las que hemos leído tantas veces. Estaríamos aceptando la sabiduría propia o del mundo y estaríamos actuando como necios y estaríamos entenebrecidos y estaríamos perdidos. Entonces el apóstol o el autor está diciendo, volviendo a Hebreos, que si el cristiano no presta atención a las palabras del Señor, pero otra vez, prestar atención es practicarlas, no decirles, yo sé que así yo debería manejar este asunto en mi vida, pero es que no puedo, es que es mi familia, es que no puedo, es que es mi amor, es que no puedo, es que es mi trabajo, es que no puedo, es que es mi estudio, es que no puedo, es que tengo presiones, es que no puedo, es que mis necesidades, es que no puedo, es que me moriría de hambre, es que no puedo, es que todos se burlarían de mí, es que no puedo, es que mi familia me daría la espalda, es que no puedo, es que mis padres no lo aceptarían, es que no puedo. Prestar atención es que se note en nuestras formas de actuar, de pensar y de hablar que estamos siguiendo al pie de la letra las palabras del Señor, porque si no nos encontraremos en un barco sin ancla, arrastrado por la tormenta, alejándose de la seguridad que tenemos únicamente en la revelación del Señor. En esta misma epístola, ¿cuál? En la misma epístola que estamos estudiando, que es parte de ella, ¿no? En el capítulo 6, versículos 18 al 20, note lo que dice el autor inspirado. Hebreos 6, 18 al 20. Para que por vos todas iniciales, con las cuales es imposible que Dios
mientras tengamos tiempo de ofrecer el que hemos acudido para la visita de la esperanza nuestra delante de Dios. La cual tenemos como segura y firme ancla de aire que penetra hasta dentro de él, donde el sustento por nosotros como bendición, que nos une a que goce para siempre, según el propio de Melquisedec. Por allá hay un coro también de mi infancia que ya pasó hace cualquier cantidad de años. Nada, no nada me ha de mover. Cristo es la roca de los siglos, y ya no recuerdo mucho el coro, pero por allí está en uno de nuestros himnarios. Nada, no, nada me ha de mover. El apóstol Pablo diría en Romanos 8 que nada nos separará del amor de Cristo. Por supuesto, si usted analiza el contexto de ese capítulo, si andamos en el Espíritu, si cumplimos la ley perfecta de Dios, pues vamos a contar siempre con todas las bendiciones de la providencia de Dios, pero también con las bendiciones espirituales que están en Cristo. Mire todo lo que dice aquí el autor. Tenemos un fortísimo consuelo. Tenemos una esperanza a la cual asirnos. ¿Qué es eso de asir? Es agarrar, aferrarse allí a eso. Y que la tenemos como una segura y firme ancla del alma. Entonces no tenemos que ir, como diría también el apóstol en Efesios capítulo 4, como niños fluctuantes llevados de aquí para allá. Como diría también Santiago, como las olas. No, nosotros podemos estar firmes si nosotros nos aferramos, nos asimos a ese mensaje o palabra. No importa, hermanos, si los hermanos no importa para mi salvación personal si los hermanos no me saludan como yo esperaría, si los hermanos no me tratan como yo esperaría. Si mi entorno aquí alrededor en la iglesia no es lo que yo esperaría o lo que debería ser, que tendrá razón algunas veces quien diga, pues este hermano tiene una mala actitud, me miró mal, me trató mal, este otro tal cosa, pero no me debe mover ni eso ni nada. Imagínense, ni la persecución debería movernos de la fe. Las pruebas, diferentes formas que lleguen a nuestra vida, no deberían movernos de la fe. Si hay cristianos hipócritas o cristianos o personas encubiertas como si fueran cristianos, pero están para hacer daño en nuestras vidas, ellos no deben apartarnos de nuestra fe. Es que nunca debo apartarme o nunca debo soltar el ancla que me ha provisto el precursor de nuestra fe, que es Jesús. No la puedo agarrar con Dios, no la puedo agarrar con Jesús, no la puedo agarrar con la religión de Dios. Ellos no son responsables de que las personas no practiquen lo que dice Dios. Ya les mencionaba de aquel sabio según los hombres que decía, qué buen Cristo tienen los cristianos, pero qué malos cristianos tiene Cristo. Obviamente refiriéndose él a sectores, porque habrá, hermanos, habrá habido y hay hermanos fieles que reflejan en sus vidas la religión de Cristo. Pero el que se aparta no puede tener ninguna justificación, no puede tener ninguna excusa. Después de lo que Dios ha hecho por nosotros, de dónde nos ha rescatado, ¿qué excusa válida podríamos tener para descuidar eso, para deslizarnos, para apartarnos? No debería existir ninguna. Entonces, alejarse de los principios del Evangelio es alejarse de la salvación de Dios. Este es el contexto que nos lleva a la pregunta de nuestro estudio: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Ahora, hay una comparación aquí en el texto. En medio de esta discusión que está llevando el autor, hace una comparación. Él está presentando una línea de razonamiento, una forma de argumentar muy importante. El argumento está en la forma, hay una expresión hebrea, pero el hebreo nunca lo he aprendido, así que hay una expresión hebrea para este tipo de argumentos, que en español sería algo así como de lo menor
a lo mayor, o de lo ligero a lo pesado. Si en la era del Antiguo Testamento, dice el autor, cada violación de la ley era inevitablemente castigada, si cada violación de la ley recibía su debido castigo, es el caso más ligero o más liviano, y ahora va a pasar al caso más pesado o el caso mayor. ¿Cómo pueden los cristianos esperar escapar, caso más grave, si se alejan de la fe? Esto es lo que tiene el autor en mente cuando dice en los versículos 2 y 3, volvamos allá, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Note, dice versículo 2, porque si toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución o recompensa, porque nosotros nos hemos acostumbrado a la palabra recompensa en el sentido positivo, pero es que recompensa es todo lo que la persona ha hecho méritos para recibirla, sea bueno o sea malo. Entonces, dice el autor bíblico aquí, si en el Antiguo Testamento, que era un pacto menor, con promesas menores, con un mediador menor, entregado al pueblo por un medio menor, cada transgresión recibió justo castigo. Toda transgresión y toda desobediencia. ¿Cómo podemos pensar nosotros, dicho en buen panameño, que vamos a pasar agachados? Que van a hacer excepción con nosotros. Que eso no nos lo van a tomar en cuenta. O no sé si incluso que Dios no se dio cuenta. Si en un pacto menor toda desobediencia, toda rebeldía, toda violación fue castigada, ahora el autor pregunta, si ahora tenemos un mejor pacto, un mejor mediador, mejores promesas, mejor culto o mejor adoración, relación con Dios, una religión superior, perfecta, no por nosotros, por quien la diseñó, ¿cómo se nos ocurre a nosotros, solo porque hoy no desciende fuego del cielo, o porque la congregación no nos puede apedrear, al menos literalmente, creer que podemos, diría también el apóstol, pecar para que la gracia abunde? ¿Cómo podríamos hacer males creyendo que recibiremos, dice Pablo también, bienes? ¿Cómo escaparemos? Los judíos creían, y la Biblia enseña, que los ángeles tuvieron un papel activo en la entrega del antiguo pacto en Sinaí. Moisés recordó este hecho cuando escribió en Deuteronomio 33:2, Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Param y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. Esteban también en su valiente sermón dijo a sus oyentes judíos, Hechos 7:53, recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Y por último, el apóstol Pablo mencionó esta misma verdad al describir el lugar de la ley antigua. Vamos por favor a Gálatas, capítulo 3, versículo 19. Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. El punto que se está planteando es que debido a que Jesús es superior a los ángeles, también lo es al pacto
que Él inauguró mediante el derramamiento de su sangre. No podía ser de otra manera. Si allá el mediador era un hombre pecador, Moisés, ¿cómo no va a ser superior cuando ahora el mediador es el único que hay entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre? Y si allá era sangre de animales, que solamente era un tipo, era una sombra o figura, y ahora la sangre que selló este pacto es la del Hijo de Dios, la sangre del unigénito, del Santísimo Hijo de Dios. ¿Cómo es posible que esta palabra nos está enseñando cada día y nosotros nos vamos a atrever, dice el autor, a decir, bah, que diga lo que tenga que decir, que diga lo que quiera, porque es mi vida y yo la llevaré de esta forma? ¿Cómo es posible que nosotros nos atrevamos a hacer eso? El autor luego, que no estamos estudiando Hebreos en realidad, en el capítulo 12, va a recordarnos dónde nosotros estamos. Nos va a recordar dónde estamos. Y cuando usted y yo vamos allá al Sinaí, ¿recuerdan que lo repite el autor de Hebreos allí en ese capítulo? ¿Recuerdan la instrucción que había respecto al monte? Estaba allá Moisés en la cima del monte recibiendo la ley, y dice que había truenos, había un estruendo increíble. ¿Y cuál fue la reacción de Moisés según el autor de Hebreos? ¿Cómo estaba Moisés? ¿Recuerdan? Aterrado. Dice que estaba espantado y temblando. Y había una instrucción muy particular que recuerda el autor de Hebreos allí en el capítulo 12. Dice que si aún un animal tocaba el monte en ese momento, ¿qué tenía que pasar con él? Tenía que morir. Y ese pacto era menor. Y ese mediador era inferior. Y los ángeles son inferiores. Y las promesas a cumplirse dentro de ese periodo eran menores. ¿Cómo nosotros ahora podemos ver que la palabra, y lo notamos en el mundo religioso también, cómo podemos ver que la palabra dice, porque no permito, y el hombre dice, no importa, sí lo vamos a permitir? Y la palabra dice, prohibirán, y hoy la religión dice, sí, lo vamos a prohibir, la religión de los hombres. Y la Biblia identifica a la iglesia, pero el hombre dice, yo la quiero hacer de esta otra manera. Y la Biblia dice, ¿cómo podemos obtener esta gran salvación? Pero el hombre dice, yo pienso que yo me puedo salvar de esta otra manera. Aunque la Biblia diga lo contrario. Pero lo peor es, hermanos, otra vez yendo de lo ligero a lo pesado, de lo menor a lo mayor, ¿cómo es posible que nosotros estamos oyendo la palabra y en el momento metemos la cabeza entre las piernas? No sabemos cómo ocultarnos. Estamos frente a ese monte de Sinaí, espiritualmente hablando, y en el momento que oímos los truenos, que oímos, la predicación, el sermón, la clase, estamos con la conciencia mal, nos remuerde, estamos analizando nuestra vida y nos estamos dando cuenta que no estamos en sintonía con lo que pide Dios, porque aquí se predica la palabra de Dios. No estamos utilizando ningún otro libro, no hay un libro propio, no hay un libro de otro hermano, no hay otra guía, es el mensaje de salvación de Dios. Es Dios el que lo pide. Y yo estoy diciéndole a Dios, aquí sí, Señor, me siento mal. Voy a tomar la cena y agarro el pan con miedo. Estoy como Moisés, espantado y temblando. Agarro el pan con miedo y derramo el jugo de uvas. Porque qué miedo, eso representa el cuerpo y la sangre del Señor. Y ya pasó el hermano por la clase de la cena del Señor y nos dijo que hay que examinarnos a nosotros mismos, porque si no seremos... ¿Qué pasa si participamos de la adoración sin examinarnos a nosotros mismos? ¿Qué dice el autor? Algunos tenemos, no voy a decir cuántos años porque me van a calcular la edad,
pero tendremos 10, 20, 30, 40 años, 50 años de estar oyendo esa lectura. Dice que si no nos examinamos a nosotros mismos y actuamos de manera indigna durante la comunión con el Señor y con su iglesia, ¿qué pasaría? Seremos juzgados de la sangre de Cristo, culpables. Tenidos por culpables de la sangre del Señor. Hermanos, ¿eso no es más grave? Por supuesto. De ahí probablemente, de ese temor y temblor, habrá nacido la tradición esa antibíblica, diabólica digo, de abstenerse de tomar la cena del Señor. Si usted se abstiene de tomar la cena del Señor, debe abstenerse de todo lo demás, porque todo es santo en el monte de Dios. Aquí todo es santo. Si me abstengo de eso, me tengo que abstener de cantar y de ofrendar y de oír la palabra y de orar. Es decir, no tiene sentido que venga a este lugar. Pero si no vengo a este lugar y no me pongo en paz con Dios, más bien no arreglo mi relación con Dios para venir y poder adorar a Dios como debe ser, como Él ordenó, completo, entonces me estoy deslizando para perder la salvación. Estoy perdiendo el ancla que le costó la vida a Cristo. Y Él no quiere eso, hermano. El llamado es para que valoremos lo que somos en Cristo, lo que tenemos en Cristo. Otra vez recalco que una de las cosas que más alegría nos ha dado a los varones, particularmente a los predicadores, es la cantidad de hermanos que han vuelto, se han reconciliado con el Señor. Aquí se han hecho muchas cosas, todos juntos como equipo lo hemos hecho. Este seminario ha sido posible por un equipo de trabajo. Todas las cosas que hemos hecho aquí las hemos hecho porque nos hemos comprometido. Pero la que más satisfacción nos ha dado es la de hermanos que han vuelto. Pero el objetivo de nuestra lección debe ser que ni los que se han quedado siempre, ni los que han vuelto, se vuelvan atrás. No más. Allá afuera, si en la ley de Moisés no había ya perdón ni salvación disponible para estos hermanos, ¿qué podrá haber para nosotros en el mundo? ¿Qué podría haber para nosotros en un grupo religioso que no está haciendo las cosas conforme a la palabra? ¿Qué habría? El apóstol Pedro reaccionó a la invitación drástica de Cristo. Y si a ustedes no les gusta, esa puerta abre para entrar y también abre para salir. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo eso? Lo dijo con otras palabras. Recuerde que él hablaba hebreo y yo hablo español. Pero prácticamente les dijo, esa puerta, y ahora yo lo he adaptado, ahora esa puerta abre para entrar a adorar a Dios, pero también abre para salir si a usted no le gusta lo que Dios pide de usted. Pero si sale, ¿qué preguntó Pedro? Juan capítulo 6. ¿A dónde? ¿A quién? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Note la vida eterna. No es vida con un respirador artificial. No es la vida que quieren los famosos que dicen que le están... A veces traigo cosas grotescas aquí, pero le están sacando sangre a los niños, matando niños para sacarles un compuesto, dice, en la sangre, inyectarse eso y creer que con eso van a alargar sus vidas. No, esa no es la vida que nos está ofreciendo Cristo. La vida que nos está ofreciendo Cristo no es una vida artificial, es una vida eterna. Y hermanos, si cuando algo es eterno, no se puede perder nunca. Ahora, antes de que me apedren por parecer calvinista, de estos grupos que piensan que la salvación no se puede perder ni aunque seamos desobedientes, quiero decir, y dice el autor acá, siempre y cuando prestemos atención, es decir, que la palabra tenga un efecto real en nuestras vidas, que se vea en nuestro día a día que todo esto está teniendo una transformación,
una renovación, un cambio en nosotros. Si eso sucede, pues la vida que Él nos está ofreciendo es eterna. Yo la quiero. ¿Usted la quiere? Amén. Vale la pena luchar por ella. La verdad que ha mostrado el autor aquí se ve más adelante en la carta, porque después de escribir acerca de la vida en Cristo como ese nuevo y vivo camino, como lo dijo en el 10:20, el escritor describe nuevamente el peligro entonces de descuidar la gran salvación, y una vez más menciona la ley de Moisés con fines comparativos, mientras que enfatiza lo siguiente. Vamos por favor a uno de los pasajes, vamos a decirlo así. Yo le ando poniendo siempre nombre a las cosas, ¿no? Uno de los pasajes más temibles de la Escritura, en la epístola a los Hebreos. Junto con el capítulo 6, el capítulo 10, los versículos 26 al 31. Vamos a leerlos, por favor. Hebreos 10, 26 al 31. Alto y claro, por favor. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor del fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y cubriere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Así se hacen las comparaciones entre ambos pactos, el pacto inaugurado por los ángeles y el establecido por Jesús. Bajo ambos se imponía castigo a todo lo que representara transgresión o violación o infidelidad, ¿cierto? El castigo era severo bajo el Antiguo Testamento por las desobediencias. Incluso implicaba la muerte en muchos casos. Por lo tanto, dado que el nuevo pacto es mayor, es mejor, es superior, es el pacto que estableció Jesús en persona con su vida, se debería esperar un castigo. Si las promesas son mayores, el castigo es. Si el mediador es mayor, el castigo es. Si el pacto es mayor, el castigo es. Entonces, ¿por qué ser más indiferentes, rebeldes contra el pacto de Jesús? ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? La respuesta es: ¿cómo descuidamos? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? La respuesta es: No escaparemos. hermano, le va a hacer llegar un premio. Así termina cada punto principal de nuestra lección. Entonces coloque ahí en las notas, cuando vuelva a preguntar antes de cerrar la clase, va a decir: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Y la respuesta es alto y claro: No escaparemos. no escaparemos. Decía el hermano Tom en su exposición, citando la Biblia: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Nadie se le va a escapar a Dios ahora. Que no nos caiga fuego del cielo como Nadab y Abiú, que no seamos fulminados como Usa, que no nos muerdan serpientes en cantidad, a todos concentrados en un campamento, que no caiga una peste, una mortandad específicamente sobre nosotros, no significa
que cada cosa que hacemos, pública o privada, cada cosa de nuestra vida no está siendo evaluada. Segunda de Corintios 5:10, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y también dice el apóstol Pedro que el juicio comienza por la casa de Dios. Por la casa de Dios. Entonces, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? La respuesta es: no escaparemos. Pero nosotros no somos de los que queremos deslizarnos. Nosotros no somos de los que vamos a arriesgar esta salvación tan grande, esta vida eterna, todas estas bendiciones, esa gran promesa que estamos esperando de la venida del Señor y de poder vivir con Dios en el cielo. Nosotros vamos a seguir adelante, no nos vamos a deslizar, no vamos a desmayar, no vamos a volver atrás, vamos a seguir fieles y vamos a prestar de verdad atención al mensaje de la palabra para que cambie nuestras vidas. Que el Señor, hermanos, nos siga bendiciendo. Amén.